Vean por qué ganó Morena, PT y Verde las elecciones del año 2024, que le ganó al PRI, PAN, PRD. Vean esta barda hasta allá, esta barda por acá, hasta allá, kilómetros y kilómetros y kilómetros de bardas pintadas a favor de Morena. Pero esto se repitió en todo el país, no es nada más aquí. Esto que estamos viendo es una pequeñísima muestra, porque hay lugares donde no solamente la pintada de bardas, sino el uso de, le llaman pendones, o sea, de plástico, o sea, carteles de papel pegados en cientos de taxis, bicitaxis, en casas. Aquí en esta colonia, cada tres casas se encontraba o sea, cada cuarta casa había una manta de un pendón de un candidato de Morena. Era una cosa avasalladora. Esos son recursos, no de un partido. Un partido no tiene tanto dinero. Son recursos del gobierno federal. O sea, en otras palabras, Morena, el PT y el Verde se robaron las elecciones usando cantidad de recursos que no eran de ellos. Porque ustedes van a decir, esa barda, no, millones de bardas por todo el país, miles de millones de letreros de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada. En la avenida Insurgentes de la Ciudad de México, desde Indios Verdes hasta Ciudad Universitaria, en cada poste o parte intermedia entre postes, había no un letrero de Clara Brugada, había de un lado y del otro, y a veces ponían hasta 3 o 4 en el mismo poste. En los parques había ahí un parque chiquitito, muy pequeño, tenía de 30 a 40 lonas de Clara Brugada. Lo más curioso está que una vez que pasaron las elecciones, el día domingo, que yo andaba por allá, a las 2 de la mañana, me dirigí a mi casa y me subí a un taxi y me comentó el taxista de las elecciones. Y le digo, pues mire, no ganó Morena nada, se lo robó todo, porque había miles y miles de letreros, de anuncios de Morena. Y dice, sí, y me dijo el taxista, sí. Y ayer, y en la noche, o sea, como él trabaja de noche, me dice, andaban quitando todos. A ver, ¿por qué quitaron todos los letreros, los pendones, los carteles de Clara Brugada y de Claudia Sheinbaum a la hora o antes inclusive de las votaciones? ¿Por qué los quitaron? Para esconder mañosamente el robo tan descarado que hicieron. Y es asombroso. Había tantas
mantas o lonas, como se les llama. Y en la noche quitaron miles, yo creo que cientos de miles. En la mañana del lunes estaba irreconocible, se veía limpísima la ciudad. Y una noche anterior estaba pero atascadísimo de propaganda. Incluso Clara Brugada, después de los debates contra Santiago Taboada del PAN, Clara Brugada de Morena, pues ya iba abajo porque el PAN, sin ni la centésima parte, ni la milésima parte de propaganda que hizo Morena, con eso estaba ganando ya a Clara Brugada después del tercer debate. Ya iba arriba en las encuestas y lo plasmaba la empresa encuestadora Massive Caller. Y era cierto. Igualmente Xóchitl Gálvez, después del tercer debate, ya Xóchitl Gálvez iba un poco arriba de Claudia Sheinbaum. ¿Qué pasó después de esos días? ¿Saben qué pasó? Al otro día, en esa semana, se multiplicaron los letreros a favor de Clara Brugada y de Claudia Sheinbaum. Se multiplicaron. De Claudia Sheinbaum había muchos, pero en la siguiente semana o tal vez al siguiente día había muchísimos más. Y no solamente en los postes, sino colgando de casas. Ya de por sí era una cosa abrumadora. De repente había muchísimos más. Bueno, todo era basura ya por todos lados, tanto anuncio. Y el día miércoles, ahí cuando fui a mi clase de inglés, me fui a comprar un café, un cafecito que venden en un puestito en la calle. Y estaba un señor vendiendo el café, el del puesto, y me quedé viendo la manta de Morena que tenía ahí. Y le digo, ganó Morena, ¿verdad? Sí, pero había mucha propaganda, ¿verdad? Sí, muchísima. Y qué bueno, ¿no? Me decía. Ay, ¿hasta tiene usted la suya? Sí, aquí la tengo. Pero pues ya casi no veo. Dice, no, en la noche vinieron a quitar todas. Venían camiones, cerros de mantas que estaban quitando. Pero, a ver, yo me pregunto, ¿por qué? Esto es de Morena, PT y Verde. ¿Por qué las quitaron de inmediato? Porque sabían, como dicen, su pecado, sabían su robo. Por vergüenza lo quitaron, o por mañosos como son, por si decían que ganaron por tanta propaganda y alguien los acusaba, pues iban a decir, ¿cuál? ¿Dónde está? No hay, ahí hay uno y acá hay otro, pero hasta me dijo el señor, pero también tienen los del PAN. Bueno, pues él obviamente era obradorista. Le digo, ¿tienen los del PAN? Yo no he visto ninguna en mi trayecto hacia la escuela de inglés que voy. Sí hay por ahí, pero hay muchas más de Morena. Sí, muchísimas más. Y del PT y del Verde. Pues qué bueno. Muy bien. Y acabé diciéndole, señor, pues no puedo decir que qué bueno, porque eso es un robo. Porque tanto gasto en pintura, como estamos viendo las barras de aquí enfrente, y tanto gasto en anuncios, en pendones que cada uno debe valer entre 50 y 100 pesos, y si son millones, pues quién sabe cuántos millones gastó Morena, y el PAN no. Tenía, obviamente, había zonas donde Santiago Taboada tenía varios, o muchos, pero eran regiones pequeñas. La proporción era de, yo creo que de 1000 lonas por una de la oposición, PAN, PRI, PRD. 1000 por una. Y muy curioso que cuando yo regresaba
de donde fue la cuestión de la votación y todo esto, y estuve en cuestión de conteos y todo. Ya no había nada de anuncios, pero ¿saben qué? Los de Morena dejaron una propaganda de Santiago Taboada, una donde había como, en un cordón había como 4. Yo dije, bueno, ¿por qué no quitan esa? No, porque no iban para limpiar la ciudad, iban para esconder su pecado, su culpa, su robo tan descarado. Además de que López Obrador y Morena, Verde y Pete, pues usaron tantas trampas como el usar a los llamados servidores de la nación, esas personas que nunca se quitaban el chaleco guinda. Según trabajaban para el gobierno, no, pues traían siempre el chaleco guinda y andaban repartiendo propaganda brutalmente, hojitas, lo que se llaman folletos. En cada esquina veía uno. Yo decía, bueno, que no se cansan de entregar tantísimo papel, y se sabe claramente, hay muchísimas pruebas de que la gente, los de servidores de la nación, pasaban a las casas y le decían a la gente que votaran por Morena, si no, podían quitarles los programas sociales. Y esa fue una queja que la sabía en el INE, en el Tribunal Electoral del Poder Federal, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que claro, ese Tribunal Electoral, pues es un tribunal electoral, es un tribunal morenista, porque la nueva presidenta de ese tribunal electoral se llama Mónica, creo que Sánchez, que es una obradorista, ratera, descarada. El INE, la presidenta se llama Guadalupe Tadei, es una maldita desgraciada ladrona, que tiene como a 20 de sus familiares en cargos públicos del gobierno. Bueno, no 20, como 14. Ahí tengo la foto. Pues eso no es una elección política, es un robo descarado. Y no hablo de otras cosas. Claudia Sheinbaum hizo campaña durante casi 4 años, como 3 años antes de que iniciaran las campañas. Ya había un letrerito muy conocido por todo el país que decía, es Claudia. Un letrerito que era de 1 metro, de 3 metros, de 5 metros, de 10 metros, enorme, hasta la imagen de la cabeza de Sheinbaum con la cola de caballo que tiene. Mucho tiempo antes de los tiempos de campaña, la campaña, hicieron su propaganda. Y López Obrador, en muchos de esos anuncios, le está levantando la mano a Claudia Sheinbaum. Se puso la protesta. ¿Y qué dijo el tribunal? Que no era campaña política. Ah, bueno, no era campaña política. Malditos ladrones. Inclusive en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Obrador ya puso a 4 obradoristas, y con eso van a aprobar todas las maldades, idioteces, dictaduras de López Obrador. Hay muchas pruebas de un robo descarado, porque son sinvergüenza, no les da pena. Y todavía cuando supuestamente gana Sheinbaum, se roba Sheinbaum la presidencia y Clara Brujada, que se había robado la alcaldía de Iztapalapa cuando por primera vez fue alcalde de Iztapalapa, porque el que ganó fue Juanito y luego se la robaron a Juanito, festejando, y Obrador también, y dice, es que queremos que siga la transformación. No, no quieren que siga la transformación, quieren robarse al país. Hay como 5 casos más, una de ellas era hay muchas imágenes, videos a escondidas que se están haciendo de obradoristas tachando las boletas de Morena, tachando las boletas de elección, tachando el cuadrito de Morena, tachándolo descaradamente.
que no los ven, pero alguien por ahí los filma. 2, 3 personas filmaron esas trampas. ¿Por qué? Porque obligaban a los ciudadanos, a que metieran la boleta marcada con Morena y no la que llevaban ellos. No voy a explicar cómo, pero era obvio. Y hay muchos videos. Hay un camión que está tirando boletas antes de las elecciones que estaban marcadas con Morena. Y claro, los mentirosos, embaucadores, farsantes, no, que no eran de esa elección. No eran de esa elección. A una semana, a 2 semanas, ¿qué otra elección había habido 2 semanas antes? Ninguna. La que seguía eso, y era el momento en que estaban llevando ya las boletas a los municipios, a los estados para la votación. Bueno, el video puede ser larguísimo porque las pruebas del robo descarado que hizo Morena, el López Obrador, es impensable. Porque aclaro lo siguiente: López Obrador nunca ha ganado nada legalmente. Todo ha sido con corrupción, trampas, abuso de poder. Y les digo, nunca fue jefe de gobierno de la Ciudad de México legal. No es presidente de México legal. Y inventa que cuando perdió le hicieron trampa. No, ganó Felipe Calderón, tuvo más votos y nunca, más que su estúpida idea que repetía que le robaban la elección, era la única prueba. Y no había ninguna prueba legal y se revisó todo y se recontaron casillas y siguió ganando Felipe Calderón. Pero él sí es un descarado ladrón. Y la prueba mayor de corrupción es que López Obrador, como delincuente electoral, se metió en el proceso electoral hablando casi todos los días a favor de sus candidatos y atacando y ofendiendo a los candidatos de otros partidos. Entre ellos a Xóchitl Gálvez, que es una excelente persona, que hubiera sido una excelente presidenta, pero dañó su imagen, la tachó de corrupta y nunca le encontraron a Xóchitl Gálvez ningún acto de corrupción, ninguno. Y Xóchitl Gálvez decía, pues investiguenme, no investiguenme, no dejen eso pendiente, investiguenme, les doy los datos, vayan a ver. Ninguna corrupción. Y Claudio Sheinbaum tiene muchos actos de corrupción. En el segundo piso del periférico, en la Ciudad de México. Morena es un partido corrupto, ladrón, saqueador, es una porquería, y todos sus integrantes sus secuaces son ladrones, corruptos, y son terriblemente saqueadores e inmorales. Conclusión: Morena, PT y Verde no ganaron, se robaron todas las elecciones que pudieron, y aún así los excelentes candidatos de PRI, PAN y PRD rescataron la tercera parte, a pesar del robo tan espantoso. ¿Y por qué lo rescataron? Porque Santiago Taboada y Xóchitl Gálvez son excelentísimas personas, excelentes gobernantes, alcaldes y todo. Gracias.